Hello again, kids. In this section, number 4, we are going to provide some keys so as for you to solve simple equations, first-degree equations. Now, the first thing we have to take into account whenever we want to solve an equation like this one is, first step, getting rid of the parentheses. But in order to do so, we have to take into account also the sign in front of it, and whether there is something we need to operate first, like this product in between these two and these parentheses. Second step we will do will be transferring unknowns to one member of the equation and coefficients to the other member of the equation in order to isolate them. Then we simplify both sides of the equation, and finally we will find out the solution if there is some. Now, we'll start with this one, but first I'm going to translate it, as always. Hola chicos, vamos a empezar con la sección número 4 de teoría, y en esta ya vamos a empezar a ver cierta práctica. Vamos a resolver un ejemplo de ecuación simple de primer grado. Es de primer grado, recuerdo, porque de todos los coeficientes que hay aquí, de todos los términos que hay aquí, el de mayor grado tiene grado 1. Si lo resolvemos quitándonos los paréntesis, el mayor grado de todos los términos que vamos a encontrar va a ser grado 1. Bien, para resolver ecuaciones de este tipo, lo más importante es, primero, deshacernos de los paréntesis. Pero para deshacernos de los paréntesis tenemos que tener en cuenta si delante tienen un signo menos o si hay alguna otra operación que debemos resolver primero. En este caso, este menos 2, está multiplicando a este paréntesis, ¿verdad? Bueno, la manera de quitarnos estos paréntesis ya está explicada en el tema anterior. Solamente tenéis que apoyaros en ese tema, que ya lo hemos visto en clase, lo hemos repasado mucho, para poder hacer ese primer paso, quitarnos los paréntesis. Segundo paso, aislaremos las incógnitas en un lado de la ecuación y los coeficientes al otro lado. Tercero, reducimos o simplificamos cada uno de los dos miembros de la ecuación y finalmente pues ya resolvemos con el punto 2 de teoría que hemos visto. Bien, empezamos. Primer paso, como hemos dicho, va a ser quitarnos los paréntesis. Now, in order to get rid of this parenthesis here, we need to perform a product between -2 and this parenthesis. So, in the first case, we are going to do -2 times 2x, which is pause the video. Parad el vídeo si lo necesitáis para resolverlo vosotros primero, si sois capaces de hacerlo, y luego ya reanudáis el vídeo y comprobáis con lo que yo estoy resolviendo aquí en la pizarra, ¿de acuerdo? So, -2 times 2x would be -4x. Then -2 times -1, minus times minus is plus. So it would be -2 times -1 plus 2 equals 5x. And now we have to get rid of this second parenthesis, but in order to do so, we must take into account the fact that there's a minus sign in front of it. So in order to get rid of the parenthesis, we have to change the sign either of 5 and -3x. So they will get to -5 plus 3x. Is it clear? Repito, en el primer paso, para deshacernos del primer paréntesis, primero como el 1 está suelto lo copiamos, y ahora debemos multiplicar este -2 por cada uno de los monomios que hay dentro del paréntesis. Es decir, -2 por 2x y -2 por -1. Cuando hagamos -2 por 2x, -2 por -2x, pero por más 2x nos va a dar -4x. ¿Por qué? Porque menos por más son menos y 2 por 2 son 4. Nada por x, perdón, 1 por x, x. Por tanto, -2 por 2x, -4x. Esto lo hemos visto en el tema 6, en el tema anterior. Seguimos, -2 por -1, menos por menos más, y 2 por 1, 2.
Seguimos igual, lo copiamos y lo pegamos, 5x, no hace falta tocarlo, así que lo copiamos y lo pegamos. Y ahora nos vamos a deshacer del segundo paréntesis. Para poder deshacernos de este segundo paréntesis, tenemos que tener en cuenta que delante de él hay un signo menos. Y si hay un signo menos, ¿qué creéis que va a pasar? Vamos a tener que cambiarle el signo a cada uno de los monomios que hay dentro del paréntesis. Por tanto, 5 se va a convertir en menos 5 y menos 3x se va a convertir en más 3x. Bien. Siguiente paso, intentamos reducir un poquito lo que hay en cada uno de los dos miembros. En el primer miembro, si os fijáis, solamente hay un término que tenga una x, que tenga una incógnita, entonces lo dejamos solo, menos 4x, pero los coeficientes 1 y más 2 se pueden agrupar. Por tanto, lo resolvemos. 1 más 2 son más 3. En el segundo término tenemos en el segundo miembro tenemos dos términos con x y uno que está solo. Por tanto, los que tienen x, que tienen la misma parte literal, acordados del tema 6, se pueden reagrupar entre sí. Por tanto, 5x más 3x llega a 8x y menos 5 se queda solo en este caso. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas, os invito a rebobinar un poquito el vídeo y volver a repetir el proceso hasta aquí. Now, in this step, what we are going to do, now we are going to perform the second step, which is isolating the unknowns in one side of the equation and the coefficients in the other side. So now, we are going to transfer all the unknowns to the left side, to the left side of the equation, for example, and the coefficients to the right side. Now, if we have minus 4x already in the left side, we don't need to do anything special. But now the 8x is on the right side of the equation, and in order to send it to the left side, we have to change the sign, because in this case it is adding. So in the left side of the equation it's going to be performing the exact opposite operation, which is subtracting. So we get minus 8x equals minus 5 is already in the second member of the equation in the right side, so we leave it as it is, as minus 5, and plus 3, which is in the first member of the equation, we're going to send it to the second member of the equation by changing the sign. So it would be minus 3. Repito, en el segundo paso importante a la hora de resolver ecuaciones, lo que vamos a hacer es aislar las incógnitas en un lado de la ecuación y los coeficientes sueltos en el otro lado. Por tanto, menos 4, como ya está en el lado izquierdo de la ecuación, lo dejamos en el lado izquierdo, y 8x, como está en el segundo miembro, para poder pasarlo al primero, vamos a tener que hacerlo haciéndolo con la operación opuesta. Como aquí está sumando, pasamos al lado izquierdo restando. En el caso de los coeficientes ya tenemos el menos 5 en el lado derecho de la ecuación, por tanto no hace falta cambiarlo. Pero en el caso de más 3, como está en el lado izquierdo y lo queremos cambiar al lado derecho, es necesario cambiarle el signo de más 3 a menos 3. Now, as we know from the previous unit, minus 4 times x minus 8 times x would be minus, think about it before I write it in the whiteboard, it would be minus 12 times x. So minus 12 times x equals minus 5 minus 3, which is minus 8. Now, as we explained in section number 2, whenever we have something multiplying x and we want to get rid of it in order to isolate x, we have to perform the exact opposite operation. So in this case, we would send minus 12 to the other side of the equation by dividing, as it is a product, as you may see here. So here, what we are going to do is x equals
minus 8 over minus 12. Repito, de aquí a aquí lo que hemos hecho ha sido agrupar las x entre sí. Esto lo hemos visto en la unidad 6, recordad, menos 4x menos 8x son menos 12x. Y en el lado derecho hemos reagrupado los coeficientes. Menos 5 menos 3 son menos 8. Como hemos explicado en el punto 2 de teoría, ahora para poder aislar del todo esta x tenemos que quitarnos de en medio este menos 12 que nos está estorbando. Pero como este menos 12 está multiplicando a la x, si no hay nada se está multiplicando, es un producto, entonces recordad que ese menos 12 debe pasar al otro lado de la ecuación haciendo la operación contraria. En este caso la operación contraria sería dividir. ¿De acuerdo? Entonces se nos va a quedar x igual a menos 8 partido por menos 12. La gran pregunta es, ¿hemos acabado? Bueno, si lo necesitáis pensar, pausad el vídeo, ya lo sabéis, y reanudar en cuanto sepáis la respuesta. Como sabéis, esta fracción es reducible, es simplificable todavía un poquito más. Continúo. I'll go on in the right side of this shadow you can see here in the whiteboard. As you know, minus 8 over minus 12 may be simplified because of two reasons. First of all, minus dividing minus is plus. And on the other side of the fraction, we might see that we can simplify 8 over 12 as we can, as you remember from the first unit, we can factorize 8 as 2 to the third power and 12 is 2 to the second power times 3. So we can get rid of 2 2's on the denominator with 2 2's in the numerator and we will get only 1. So finally the solution will be 2 over 3. And this is the end. Repito, cuando estemos aquí tenemos que fijarnos muy bien en si la respuesta está bien simplificada, porque si no lo está, tenemos que seguir simplificando. Al saltar de aquí a aquí, lo que estoy haciendo es tener en cuenta que menos entre menos es más. Por tanto, la fracción se nos convierte en positiva. Después podemos factorizar 8 como 2 elevado al cubo y 12 como 2 al cuadrado por 3. Por tanto, podemos quitar 2 doses del denominador con 2 doses del numerador. Si quitamos 2 en el denominador no nos queda ninguno, pero si quitamos 2 en el numerador, si había 3, nos sigue quedando todavía 1. Por tanto, al final la solución nos va a quedar 2 partido por 3. ¿De acuerdo?